García participamos todas las semanas en la conferencia de prensa La Mañanera. En este espacio en el que los medios de comunicación planteamos las denuncias ante el jefe del Ejecutivo que ustedes nos hacen llegar a través de los diferentes contactos que tenemos, tuvimos la oportunidad de solicitar un informe que nos permita conocer la situación de las clínicas IMSS-Coplamar, y esto fue lo que los titulares de las principales dependencias del sector salud nos compartieron. El pasado miércoles, la periodista Marta Obeso de Esfera Noticias y la revista Naturopatía hizo esta pregunta sobre la incorporación de la medicina tradicional, la partería en el IMSS Bienestar y en este proceso de federalización. En este espacio, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social ha hablado de las clínicas IMSS-Coplamar. Recordarle que estas fueron creadas en 1978 en atención a la recomendación que hiciera la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de integrar y rescatar el conocimiento de la medicina medicinal tradicional y ancestral mexicana. Y precisamente en estas clínicas se debería de contemplar la contratación de una partera y un médico tradicional, señor presidente. Preguntarle ¿cuántas clínicas Coplamar conservan este esfuerzo iniciado en 1978 y qué importancia le merece al gobierno de la Cuarta Transformación esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en medio de este ambicioso programa de reconstrucción del IMSS Bienestar, señor presidente? En el Pulso de la Salud, hoy les presentaremos un tema muy importante que distingue a la población mexicana con la expresión de su riqueza cultural organizada y activa de las comunidades en relación a la salud. Y lo que queremos presentar en este momento es cómo las parteras están integradas desde hace 43 años en el proceso y en el modelo de atención integral a la salud del IMSS Bienestar desde su nacimiento como Coplamar. Tenemos un breve video para describir esto de mejor manera. En 1979 nació el IMSS Coplamar para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional. Por primera vez, la atención primaria a la salud llegaría a los lugares más apartados y atendería a las personas que menos tienen. Su modelo de atención integral a la salud vincula estrechamente las acciones médicas y preventivas con la participación de la comunidad. Se otorgan servicios gratuitos de primer y segundo nivel con una red asistencial y preventiva, además de acciones de promoción y educación para la salud. Y como el cuidado de la salud es responsabilidad de todos, también se integran conocimientos comunitarios y se brinda atención en lenguas originarias, donde se cuenta con personal bilingüe. Contamos con el apoyo solidario de 754 médicos tradicionales y 6.664 parteras voluntarias rurales. El IMSS Coplamar, hoy IMSS Bienestar, es un programa que hace las cosas bien. Está donde más se necesita y hoy es pieza fundamental en la transformación del sistema de salud de nuestro país. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. Queríamos hacer esta presentación. Como se puede apreciar en el modelo de atención integral del IMSS Bienestar, se vinculan estas acciones médicas con las preventivas y la participación de la comunidad, particularmente con las 6.664 parteras, 754 médicos tradicionales y 15.775 voluntarios rurales de la salud. El modelo, se puede pasar la siguiente, tiene eso como su base, integrar los dos componentes, la atención médica con la acción comunitaria y la participación organizada y activa y corresponsable también de las comunidades, los individuos y las familias. Y la idea es que en el proceso de ampliación, el proceso de federalización de los sistemas estatales de salud, la participación de la partería, de la medicina tradicional, ahí donde ya existe, se mantenga y se fortalezca, y ahí en donde se abandonó, se reincorpore nuevamente a los sistemas de salud. También recordarle que la semana pasada el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aquí dio una precisa descripción del abuso laboral del que son objeto los médicos que ofrecen sus servicios en las farmacias adyacentes.
También recordarle, señor presidente, que aquí en este espacio Esfera Noticias denunció el abuso laboral del que son objetos muchos hueseros, parteras, médicos tradicionales que laboran en estas clínicas IMSS Coplamar y en las clínicas ampliadas de la Secretaría de Salud. El secretario de Salud recibió a los miembros de COFEMITES, el doctor Cortés Alcalá, donde se denunció todo esto, y a la fecha no se ha resuelto nada. Siguen sin recibir las prestaciones de ley correspondientes, y ver también si se nos puede informar en qué condiciones están los contratos laborales de todos estos médicos. El doctor Hugo López-Gatell presentará el marco normativo de la medicina tradicional en México, así como los elementos fundamentales del proyecto de la nueva norma de partería, que facilitará y desde luego brindará certidumbre normativa y regulatoria a las parteras tradicionales, el ejercicio de su oficio y a los establecimientos en donde se atienden partos de bajo riesgo. Este es un tema de reflexión interna en el gobierno que tiene que ver no solamente con el sector salud, sino con principios fundamentales de la perspectiva social que tiene nuestro gobierno y del cual nos sentimos muy orgullosos. Y tiene que ver también con el impulso muy amplio a la ciencia, la tecnología y la innovación, con una perspectiva social y de defensa, promoción de lo público que ha hecho CONACYT, y por eso es un gusto y un enorme privilegio poder trabajar conjuntamente con la doctora María Elena Álvarez Builla y con su magnífico equipo en CONACYT. Comentamos justamente ayer, lo platicábamos también en la reunión semanal sobre el sistema de salud y sus avances, en donde el director del IMSS, el maestro Zoe Robledo, informa periódicamente, y aquí lo comentará ahora, sobre las acciones en concreto que ya se pueden ir haciendo en las entidades federativas donde estamos trabajando para federalizar el Sistema Nacional de Salud. Pero quiero compartir el marco legal que ampara o protege o promueve a la medicina tradicional en México. Consideramos que es un marco de base suficiente, pero que ha requerido un esfuerzo específico por parte de este gobierno para realmente impulsar iniciativas que protejan, promuevan y defiendan el interés público por un lado, y a este conocimiento ancestral y prácticas ancestrales que son parte del enorme y muy rico legado cultural de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2, defiende el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura y a aprovechar debidamente la medicina tradicional, da las bases suficientes para ello. Y la Ley General de Salud, por su parte, de manera explícita en el artículo 6, habla de reconocer el desarrollo de la medicina tradicional como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y en el artículo 93, de manera vaga, habla de cuáles son los servicios de salud de carácter social, y en ellos puede contemplarse también a la medicina tradicional. Pero la doctora Álvarez Builla detallará el amplio trabajo que se ha hecho con el liderazgo de CONACYT y la colaboración del sector salud para impulsar ya acciones concretas para preservar este legado cultural, ponerlo en práctica, articularlo con la práctica de la protección de la salud, pero insistirá, y así lo haremos todas y todos, con un sentido público, de protección de lo público, no con un sentido comercial, y consideramos vital seguir avanzando en este desarrollo, cuidando que intereses comerciales no intenten privatizar o usurpar el conocimiento ancestral y los productos que derivan de ello para la protección de la salud de las personas en México. Y el segundo elemento es la partería. La partería forma parte de este histórico y profundo legado cultural, pero además es una respuesta directa que permite a muchas comunidades acceder a un servicio vital como es la atención del parto y desde luego el cuidado de la madre, el cuidado de hijas e hijos recién nacidos. Este oficio de la partería es ancestral, tiene raíces profundas en lo cultural, en lo social,
en las comunidades indígenas de nuestro país, en los pueblos originarios, pero también se ha extendido a lo largo del tiempo a otras poblaciones que no necesariamente tienen el legado cultural, pero lo han incorporado como una práctica cotidiana. Sin embargo, el marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, ya no tan últimas, quizá en las últimas 3 o 4 décadas, lo que se ha hecho es disminuir el espacio de práctica de la partería, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud, y ha privilegiado, en cambio, este marco jurídico una visión muy técnica, a veces tecnocrática, de la práctica del parto, mercantil en muchos de los casos, y en México tenemos fenómenos muy desafortunados que fueron cultivados o estimulados en las últimas décadas. Por ejemplo, somos uno de los 4 países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias, operaciones cesáreas que se practican en condiciones diversas, pero que en general son desfavorables para la salud de la madre y no en pocas ocasiones también de las personas recién nacidas. Con la partería lo que buscamos además es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados. Nuestro principio general por proteger primero a las personas humildes, las personas desplazadas de la economía, de la sociedad en forma muy extensa. También eliminar con ello brechas sociales, tanto de salud como de género, y la partería es un espacio idóneo porque su visión es una visión de inclusión de la familia en su conjunto. En la práctica del parto en condiciones técnicas es muy característico que se excluye a los progenitores, a los padres, de un proceso que debe ser incluyente, debe ser un espacio, por un lado, íntimo de integración de la familia, pero desde luego en un marco de respeto de culturas, tradiciones y de las comunidades. Y la partería lo logra. También, desde luego, proteger y defender los derechos reproductivos y garantizar el derecho a la salud. De esta manera, los principios rectores de lo que estamos planteando y trabajando en ello como una norma de partería incluyen el reconocer esa diversidad étnica, cultural, social, y el derecho de toda persona embarazada y sus allegados, sus familias, a respetar en igualdad de condiciones sus derechos. El parto es un fenómeno natural, un fenómeno fisiológico, y no debe estar en el marco de convertirlo en una situación de enfermedad anticipadamente. Pero desde luego se tienen que garantizar los mecanismos de vinculación a otros servicios que pudieran ser necesarios en condiciones de riesgo para que las mujeres y sus recién nacidas y nacidos estén protegidos debidamente en su seguridad, en su salud, en todo el proceso, desde antes del embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo en los primeros días. Termino comentando de manera específica, tenemos este proyecto de norma, aún es un borrador, no está registrado todavía formalmente como proyecto, pero planeamos hacerlo en lo que resta de este año, y es una norma específica de partería. No se contrapone con ningún otro elemento normativo o reglamentario de atención de la salud, pero hemos considerado fundamental que haya una norma específica de partería que reconozca esta práctica, las capacidades profesionales de las mujeres que practican la partería, tanto en la partería tradicional como en la partería técnica, aquellas que están en espacios específicos dentro de sus comunidades, dotarlas de las condiciones necesarias para que la práctica del parto sea segura para todas y todos los involucrados, pero además que haya protección y certeza jurídica de este oficio ancestral tan benéfico y tan enriquecedor de las redes integradas de servicios. Ya lo escuchó, de esta forma los titulares de las principales dependencias del sector salud respondieron a los cuestionamientos hechos por Esfera Noticias y la revista Naturopatía. Yo soy Marta Obeso
y lo mantendré al tanto del avance que registre este proyecto por medio del cual se pretende normar el ejercicio de la partería en México.